Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. El escándalo de corrupción salpicado y dado a conocer a nivel mundial en 2016 de la constructora Odebrecht ha generado repercusiones en los gobiernos de los países más relevantes política y económicamente de Latinoamérica. Tal es el caso de Venezuela, Perú, Brasil, Colombia, México, pero también otros países, debido a la red de corrupción, red de sobornos que Odebrecht creó, y esto representó un escándalo de altas magnitudes a nivel mundial. Las autoridades de varios países latinoamericanos están investigando uno de los más grandes entramados de corrupción de la región, de la historia, por lo menos en Latinoamérica, y tal vez de los más grandes del mundo, los más grandes de la historia, por cuenta de los sobornos que Odebrecht, la empresa constructora más grande de América Latina, de origen brasileño, habría pagado a funcionarios de numerosos gobiernos durante años. Se trata de un escándalo de alto nivel del que solo se conoce la punta del iceberg y que ya empieza a señalar a presidentes y exmandatarios porque, si bien este caso no es nuevo, las investigaciones se han actualizado, se han dado a conocer cifras, se han dado a conocer también nombres de expresidentes y también de presidentes en el ejercicio del cargo involucrados en este entramado de corrupción. De hecho, hay quienes están requeridos, otros que están siendo investigados, hay uno que otro detenido, pero esto sin duda ha hecho que las actualizaciones del caso, ahora con el reciente pronunciamiento de la Fiscalía General de la República en Venezuela, por parte de la fiscal general Luis Ortega Díaz, sobre la identificación de dos mujeres que presuntamente están relacionadas con el ex ministro de Transporte del país, Jaime Eltrudi, que habrían participado junto con este ex funcionario del gobierno venezolano en esta trama de corrupción de Odebrecht. De igual manera, el mismo actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está involucrado en la trama, e incluso el fallecido expresidente Hugo Chávez. Pero no solamente en Venezuela, sino en otros países. La mayor investigación sobre corrupción en la historia de Brasil, que inició con la operación Lava Jato, el caso Petrobras, determinó y fue el impulso para llevar a la justicia brasileña a indagar y buscar los resquicios que daban indicios y pistas de que la corrupción o el sistema putrefacto de la corrupción en Brasil no yacía únicamente en Petrobras, la estatal petrolera, sino en una empresa o una mega industria privada, propiedad de Marcelo Odebrecht en Brasil. Mostró cómo se obtenían beneficios inflando los costos de los proyectos por los que la petrolera Petrobras contrataba a Odebrecht, y esos fondos acababan luego en otras manos. Es decir, se vendía a un sobreprecio la concesión de todo proyecto que contrataba la estatal petrolera Petrobras. Odebrecht le vendía esa concesión a altos sobreprecios, pero de esta manera había un margen de ganancia importante que luego de Odebrecht pasaba a Petrobras y de Petrobras a la jerarquía que se relacionaba con los intermediarios de Odebrecht para negociar todas esas transacciones. Odebrecht Realizaciones Inmobiliarias u Odebrecht Realizações Imobiliárias, que en portugués por su nombre original, recordemos que es una empresa brasileña, que es una de las mayores constructoras de Brasil, opera en 27 países, incluido Estados Unidos. Que también es un país donde opera esta mega constructora Odebrecht. También Angola y Mozambique, bueno, aunque eso hay que dejarlo muy en claro, son las únicas dos naciones fuera del continente americano en las que opera el conglomerado Odebrecht. Incluso sí, tiene presencia en África. La compañía estaba entre las beneficiadas por el esquema de corrupción masiva que la operación Lava Jato destapó en Petrobras. Esta operación ahora se extiende porque también investiga los casos o a los funcionarios salpicados por la corrupción de Odebrecht, y que recordemos, el caso Petrobras incluía a ejecutivos de la petrolera, intermediarios y políticos de diversos partidos.
Las malas prácticas de Odebrecht aparecieron más allá de las fronteras de Brasil. El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el 21 de diciembre de 2016 que 12 países recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a cambio de contratos en 12 países de 2001 a 2016. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le impuso una multa a la empresa de 3.500 millones de dólares, multa que hasta la fecha no ha pagado. Su dueño, su presidente, Marcelo Odebrecht, de ahí el nombre de la empresa, se encuentra detenido. Solo en Brasil se pagaron 349 millones de dólares en sobornos, mientras que los pagos en los otros 11 países ascendieron a, en general, 439 millones, según las cifras entregadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero en cada país hay una particularidad en cuanto a la manera en que cada gobierno de cada nación obtuvo esas coimas por parte de Odebrecht para, en su mayoría, financiar campañas políticas. Y entre los países implicados dentro de la última información que se conoce y las actuales investigaciones en curso sobre el caso Odebrecht se encuentran Brasil, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia y México. En Brasil, los sobornos de 349 millones de dólares a miembros del gobierno, partidos políticos y ejecutivos y también empleados de Petrobras se dieron entre 2013 y 2016, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recordemos que el 17 de febrero de 2017 la justicia de Brasil levantó el bloqueo de los bienes de Odebrecht después de que ésta acordó cooperar con la investigación de Lava Jato a cambio de reducir la pena a prisión a unos 30 años de cárcel aproximadamente a Marcelo Odebrecht, presidente de la firma. Este fue enviado a la cárcel por 19 años, la pena se redujo y de hecho se le redujo la pena porque pagó o brindó cooperación, mejor dicho, pagó 30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petrobras, Marcelo Odebrecht únicamente de su bolsillo. Los señalados por este caso en Brasil son José Serra, ministro de Relaciones Exteriores, señalado por Odebrecht de recibir dinero en su campaña electoral en 2010, también el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien de hecho fue condenado a unos 13 años de prisión, 13 años y 9 meses de prisión, o 9 años, es la información, la última información que se conoció, 9 años de prisión, fue condenado Lula da Silva por este caso. De hecho, aún no ha sido encarcelado, no ha sido aprehendido hasta que se confirme la sentencia, y para ello se requiere la aprobación del Tribunal Regional de Brasil que lleva el caso de Lula da Silva. Michel Temer, actual presidente de Brasil, quien entró en sucesión de Dilma Rousseff por la destitución de esta tras un impeachment, ha sido citado Michel Temer a declarar después de que funcionarios de Odebrecht lo acusaron de aceptar donaciones ilegales. Es actualmente investigado por este caso y por otros casos de corrupción, pero tiene la inmunidad diplomática que le da el beneficio de no ser aprehendido por parte de las fuerzas de seguridad. Y por último, también Dilma Rousseff, quien también se encuentra siendo investigada por el caso Odebrecht. En Venezuela los sobornos ascendieron a 98 millones de dólares entre 2006 y 2015. 16 millones de dólares en la realización de 5 obras fueron adjudicados por el gobierno venezolano, 5 obras que actualmente se encuentran inconclusas. Estas fueron iniciadas en 2006 durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Pero se dio a conocer también que una asesora brasileña junto a João Santana del presidente el presidente Hugo Chávez, una asesora política, Mónica Moura, dio a conocer la información de que fueron otorgados al presidente Chávez en su campaña política para 2013 una cantidad de 11 millones de dólares, de los cuales, al servir como intermediaria y también por su pago de asesoría política a Chávez, 3 millones le serían pagados a Mónica Moura y a la firma de asesores políticos brasileños que asesoraron a Chávez. Le serían pagados esos 3 millones de dólares por parte de quien para aquel entonces era canciller de Venezuela, principal aliado
de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, actual presidente de la República, actual presidente de Venezuela, y este no le pagó esos 3 millones de dólares a Mónica Moura, según denunció la propia asesora política en CNN, brindó su testimonio para CNN en español. Pero hay otros investigados, otros implicados, no únicamente Nicolás Maduro, sobre quien no hay investigación hasta la fecha, pero la fiscal general Luis Ortega Díaz asegura que, según las investigaciones, 2 mujeres relacionadas con el exministro Jaime Eltrudi, exministro de Transporte, se encuentran involucrados en esta situación de 98 millones de dólares que fueron otorgados en sobornos por parte de Odebrecht a Venezuela, siendo este el país donde Odebrecht gastó más dinero en coimas, gastó más dinero en sobornos. Hasta la fecha no hay detenidos en Venezuela por el caso Odebrecht. Según la organización Transparencia Venezuela, las obras inconclusas de Odebrecht en el país son los mejoramientos del aeropuerto internacional de Maiquetía, el aeropuerto internacional de Maiquetía, de los más importantes, de hecho el más importante de Venezuela, el puente Nigale, 3 puentes sobre el Orinoco, la central hidroeléctrica Manuel Piar Tocoma, el proyecto agrario integral José Ignacio de Abreu de Lima, el metro de Caracas en su línea 5, el metro de la capital y también el sistema de metro Caracas Guarenas Guatire, que comunicaría al este de la capital con estas ciudades del estado Miranda, colindante con la capital venezolana. Para aquel entonces el presidente Chávez aprobó 81 millones de bolívares, lo que equivalía en esa época a 15 millones de dólares. Actualmente esta cifra es devaluada, equivale a unos 5 millones de dólares para la construcción de ese sistema de metro. Maduro confirmó en su programa del 5 de febrero de 2017 que la obra estaba inconclusa y se encuentra inconclusa. Esto deja entrever que esa cantidad de 98 millones de dólares, de los cuales 16 fueron apenas destinados para estas obras inconclusas, no da cuenta de que el resto de los 98 millones de dólares que recibió el gobierno venezolano en aquel entonces no se conoce su destino, no se conoce su inversión. Posiblemente 11 millones que fueron otorgados a Chávez para su campaña, de los 3 millones que debieron haber sido pagados a la asesora política no fueron pagados, y el responsable de ello era el actual presidente Nicolás Maduro, para aquel entonces canciller, y no se conoce información del restante de esos 98 millones de dólares. En República Dominicana, los sobornos fueron por 92 millones de dólares según el Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno presidido por Danilo Medina aseguró que actuaría con toda responsabilidad contra los funcionarios. Hasta la fecha no hay detenidos tampoco en República Dominicana. Funcionarios han sido llamados a comparecer ante la Procuraduría General de la República, pero el Ministerio Público de República Dominicana solicitó la Dirección de Compras, o solicitó a este departamento, la Dirección de Compras y Contrataciones, inhabilitar temporalmente a Odebrecht de todo proceso de licitación pública. Cabe destacar que ningún ministro de ningún país involucrado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, ningún ministro encargado de manejar y aprobar licitaciones y recibir licitaciones por parte de transnacionales, ninguno de ellos ha sido imputado. De hecho, no se conoce hasta la fecha que haya investigaciones abiertas sobre los funcionarios, ministros de cada país señalado en el caso Odebrecht, encargado de recibir las licitaciones correspondientes. En Panamá, los sobornos fueron por 59 millones de dólares pagados a funcionarios panameños entre 2010 y 2014. El Ministerio Público de Panamá formuló cargos por blanqueo de capitales contra 17 personas, entre ellos exfuncionarios y empresarios, aunque no reveló sus identidades. Pero sí hay detenidos en Panamá, entre ellos los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, cuyo bufete de abogado, Mossack Fonseca, de ahí su nombre, ambos dueños de Mossack Fonseca, estuvo este bufete legal presuntamente involucrado en el escándalo de los papeles de Panamá o Panama Papers, que fueron detenidos de forma provisional el 10 de febrero. En este escándalo de corrupción se involucran a celebridades a nivel mundial, a presidentes, políticos y también otras figuras de reconocido trayecto a nivel mundial. Pero hay que tener en cuenta que, aparte de Panamá, otro país donde también se señala el caso de corrupción de Odebrecht es Argentina,
Los sobornos en el país ascienden a 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La justicia de Argentina investiga los pagos de Odebrecht en asociaciones para al menos 3 proyectos de infraestructura, lo que le reportó a la empresa brasileña beneficios cercanos a los 278 millones de dólares. Es decir, estos pagos que otorgó Odebrecht en sobornos, 35 millones a Argentina, le generaron una rentabilidad de 278 millones que recuperó y que sobreexcedió la ganancia por la inversión ilegal, porque fue una coima, pero que recuperó al adjudicarse la concesión que le fue otorgada por parte del gobierno argentino a Odebrecht, evidentemente por ese pago de ese soborno. También se señala en Argentina, por ejemplo, Julio De Vido, quien fue ministro de Planificación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También se abrió una investigación contra Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, el organismo de inteligencia de Argentina, quien niega, por cierto, haber recibido dineros de Odebrecht. También se señala aquí, en el caso de Odebrecht Ecuador, sobornos por 33.5 millones de dólares entre 2007 y 2016. Las autoridades ecuatorianas anunciaron una investigación, pero recordaron que expulsaron a Odebrecht en 2008 por lo que calificaron como mala gestión. Aún así estuvo presente Odebrecht y otorgó estos pagos en Ecuador para que se lograra la firma de la concesión que permitió en Ecuador la construcción o el inicio de obras como el Metro de Quito, el trasvase de Santa Elena y la Ruta Viva 1 y 2, según declaraciones del fiscal general de Ecuador a medios locales. Entre 16 y 17 de febrero se celebró en Brasil una reunión en la que participaron fiscales y procuradores de las naciones que han pedido asistencia penal a Brasil por el caso Odebrecht. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Sí, Portugal también estuvo involucrado en la trama de Odebrecht. Pidieron asesoría legal y penal a Brasil, que este dé respuesta para que sean esclarecidas las condiciones bajo las cuales habrían aceptado estos sobornos y quien se niegue, Estado que se niegue, demostrar las pruebas para que el sistema inquisitivo penal de Brasil logre deslindar de toda responsabilidad a quienes son señalados por la justicia brasileña y por Estados Unidos de ser parte de la trama y recibir sobornos por parte de Odebrecht. En Perú, los sobornos fueron de 29 millones de dólares, reconocidos por directivos de Odebrecht entre 2005 y 2014. Por este caso hay un detenido, el expresidente Alejandro Toledo, también, recordemos que Alejandro Toledo se encuentra bajo requerimiento judicial solicitado por alerta de captura internacional de la Interpol. Ollanta Humala, expresidente detenido en prisión preventiva por 18 meses junto a su esposa, la ex primera dama de Perú, Nadine Heredia. En Colombia hay 4 detenidos por el caso de Odebrecht. 11 millones de dólares fueron pagados en Colombia. Los investigados son el expresidente Álvaro Uribe y el actual presidente Juan Manuel Santos. En México, Odebrecht pagó 10 millones de dólares y la investigación se encuentra sobre Pemex, Petróleos de México, la estatal petrolera. Y también hay que recordar que hay 14 detenidos en Brasil y siendo investigados Lula da Silva, Michel Temer, actual presidente, Dilma Rousseff, expresidenta, y también el expresidente Fernando Henrique Cardoso en Brasil. En Perú también hay involucrados y detenidos como Edwin Luyo, exfuncionario del Ministerio de Transportes, Miguel Navarro, Portugal, Jorge Cuba, Jessica Tejada, funcionarios del gobierno de Ollanta Humala, quien habría recibido estos pagos por el orden aproximadamente de los 24 millones de dólares en sobornos. De los 29 que otorgó Odebrecht, 3 millones le habrían sido otorgados a Nadine Heredia, ex primera dama, esposa del expresidente Ollanta Humala. Quien se los habría otorgado fue Jorge Vallata, quien es representante de Odebrecht en Perú, y estos 3 millones se habrían utilizado para financiar la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2011.
Así transcurre el caso en Perú. Se encuentra prófugo Alejandro Toledo, señalada Nadine Heredia. En Guatemala, los sobornos ascienden al orden de los 18 millones de dólares. Por esto, también se produjeron investigaciones que llevaron a la destitución y a la imputación y encarcelamiento de Otto Pérez Molina, expresidente, señalado de corrupción, quien aseguró ser inocente, pero la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, dirigida por el colombiano Iván Velázquez, llevó a la determinación de la participación en la estructura criminal llamada La Línea por parte del expresidente Otto Pérez Molina y también su vicepresidenta, para de esta manera conceder o otorgar las concesiones a Odebrecht a cambio de recibir estos pagos sobre los cuales se habría sustentado el financiamiento político, de campaña política y también personal de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, la ex vicepresidenta de Otto Pérez Molina, ambos actualmente detenidos por el caso en Odebrecht. Los 11 millones de dólares que se otorgaron en sobornos en Colombia se distribuyeron de esta manera: 6.5 millones de dólares para lograr la adjudicación de la concesión por el Instituto Nacional de Concesiones y 4.6 millones de dólares para adjudicarse la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. Esto bajo los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. La aproximación de Odebrecht a la Fiscalía General de Colombia se ha realizado en un marco de confidencialidad, pero la compañía ha acordado pagar una reparación de 32 millones de dólares, que son unos 11 millones 200 mil dólares en reparación por los daños ocasionados y perjuicios ocasionados debido a la investigación y por las coimas, y también a los detenidos por el caso en Colombia, que son unos cuatro detenidos y también señalados: Álvaro Uribe Vélez, expresidente y actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así transcurre el caso en Latinoamérica, el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica, que es el caso de Odebrecht, lo cual pone a prueba la transparencia y la estructura de los sistemas judiciales de cada uno de los países implicados para llevar a cabo la determinación de las responsabilidades correspondientes. Las fiscalías de cada país se han pronunciado, aseguran que no hay involucramiento por parte de los funcionarios que son señalados. No hay imputaciones sobre los que fueron responsables de recibir las licitaciones. Por lo tanto, las investigaciones hasta los momentos son muy directas, pero no hay imputaciones importantes más allá de los detenidos entre ministros y también funcionarios cercanos a los gobiernos señalados, pero hasta ahora no hay presidentes detenidos, no hay presidentes bajo investigaciones muy avanzadas, sí con señalamientos, pero no hay hasta ahora pronunciamientos importantes que generen repercusión política, aunque ya la genera debido a los señalamientos por las actualizaciones de las investigaciones en el caso Odebrecht, lo que pone a prueba la democracia no solamente en Venezuela, sino también en el resto de los países implicados, y en la transparencia de los gobiernos de cada país para determinar las responsabilidades pertinentes por un caso que sin duda alguna ha puesto en tela de juicio la transparencia de los gobiernos, en su mayoría de izquierda, en Latinoamérica, para adjudicarse obras presuntamente en beneficio de los pueblos que gobiernan, pero al parecer más allá de un beneficio social a un beneficio financiero, en pro no solamente de la empresa de Odebrecht, sino de los bolsillos de los funcionarios implicados, e incluso posiblemente presidentes implicados en el caso Odebrecht, donde las investigaciones más resaltantes y avanzadas están en Brasil, con 14 detenidos, en Perú, un detenido y un prófugo, Colombia, 4 detenidos, 2 señalados, Santos y Uribe. En Venezuela no hay detenidos, pero un exministro señalado. También se señala a Maduro, pero no hay investigación avanzada con respecto a esto. Venezuela, el país donde más pagó en sobornos Odebrecht, 98 millones de dólares. En México, una investigación sobre la estatal petrolera Pemex, y hasta ahora ningún ministro que se encargará de recibir la licitación imputado por el caso más grande de corrupción en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, como lo es el caso de corrupción, el escándalo de corrupción, el mega escándalo
de la constructora brasileña, la más grande de Latinoamérica, Odebrecht.